Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos regocijamos con el hermano Jorge por las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, ¿verdad? Y con las maravillas que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. De una forma o de otra forma, el Señor está actuando en cada uno de nosotros en todo momento y debemos darle las gracias siempre. Les voy a pedir que nos pongamos de pie un poquito para invocar el nombre de su Santo Espíritu, ¿verdad? Su presencia, la presencia aquí en este lugar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que te ha placido, Señor, que estemos aquí, Señor. ¿Algún propósito tienes para cada uno de los que hemos venido, Señor, con tu palabra, Señor? Invocamos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando cada uno de los corazones de las personas que están aquí, Padre Santo, para que esta palabra que se va a dar caiga en tierra fértil, Señor, y que pueda producir mucho fruto, Señor. Que esta palabra, Señor, sea asimilada y digerida, por cada uno de los que la escuchamos. Bendice a cada persona en este lugar, bendice a sus familias y nos ponemos en tus manos, que seas tú hablando por mi boca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como estamos en el año de avanzar en Dios, el tema de hoy tiene alguna relación, ¿verdad? Bueno, casi todos los temas tienen relación en avanzar con Dios. Y hoy el tema que tenemos es cómo avanzar en Dios en tiempos de tribulación, en tiempos difíciles, en tiempos de tinieblas, en tiempos de oscuridad. Tribulación grande o pequeña, todos hemos pasado por momentos duros, ¿verdad? Y no solo eso, sino que algunos hemos pasado por momentos difíciles en corto tiempo, tal vez un día, una semana, un mes, un año, y han habido tribulaciones que duran años, muchos años. Como dijo Pablo, oré al Señor para que me quitara ese azote, pero el Señor me dijo: bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad, ¿verdad? Entonces, todos cruzamos por esos momentos sombríos, pero si nosotros, como dijo el hermano Jorge Valle, nos agarramos de Dios, nos agarramos de su palabra y le somos fieles y obedientes, no dudemos que el Señor no nos va a desamparar en ningún momento. En todo momento vamos a tener el apoyo, el socorro, la protección divina. Por más que nos atraviese Satanás o el diablo, jamás va a lograr vencernos, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, ¿verdad? Entonces, dice Hebreos 13:5 que Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. En todo momento, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Lógicamente, como dice allí, hay que estar en Cristo. Y para estar en Cristo hay que estar conforme a su Espíritu y no conforme a la carne. Porque si estamos en la carne, andamos mal. Y vamos a andar mal, ¿verdad? Entonces, resulta bien vital que sepamos diferenciar entre andar en tinieblas y pasar por las tinieblas. Nosotros los cristianos no vivimos en las tinieblas del pecado. Aunque pasemos por momentos oscuros y sombríos, sabemos que al final del túnel hay una luz, y esa luz es Cristo Jesús. Y hacia esa luz es que tenemos que avanzar en las tinieblas, en la oscuridad y en esos momentos sombríos que tengamos en nuestras vidas. La siguiente.
vamos a ver un poco sobre la historia de José y las tribulaciones que tuvo José, ¿verdad? La historia de José en Génesis nos revela, vamos a ver aquí 4 o 5 puntos que nos revela la historia de José. Una de ellas es el favoritismo familiar, la traición, la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y la redención divina al final de la historia, ¿verdad? Vamos a comenzar. La historia de José realmente está en Génesis, en los capítulos del 37 al 45. Ahí miramos la historia de José, pero no los vamos a ver todos, ¿verdad? Vamos a ver lo más importante los puntos más importantes y algunos principios que es bueno que los aprendamos para cuando estamos cruzando por momentos también nos apropiemos nosotros de esos principios. En el capítulo 37 dice que José, siendo de la edad de 17 años, él apacentaba animales con sus ovejas y trabajaba en el campo con sus hermanos, sus medio hermanos, ¿verdad? Y también dice la palabra que él llevaba y traía informes a Jacob. Siento como un eco. Traía informes a Jacob sobre la mala conducta de sus hermanos. O sea que sus hermanos lo tenían como chismoso, como lengón, ¿verdad? Y aparte, y lo detestaban por eso, lo aborrecían a José. Pero aparte de eso, dice que en el versículo 37:3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Para acabarla de amolar, ¿verdad? Eso creaba más odio contra su hermano, ¿verdad? Porque dice que Jacob, que es el mismo Israel, lo amaba más que a todos sus hijos. Y aparte de eso le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica de diversos colores era algo como de gran distinción, algo muy preciado y que ni a Rubén, que era el hijo mayor, se la había hecho, ¿verdad? Entonces todo eso iba creando desprecio contra José. Y para acabarla de amolar, como dicen, dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más por ese sueño. En el sueño dice José, le dice a sus hermanos que él soñaba que estaban en el campo armando manojos y que el manojo de él estaba en el centro rectecito y que habían los 11 manojos de los hermanos, todos se inclinaban al manojo de él. Entonces le dicen, ¿y qué es esto que has soñado? ¿Será que reinarás tú sobre nosotros? ¿O gobernarás tú sobre nosotros? Entonces era un odio el que le tenían. En cierta ocasión le dice Jacob a José, ve al campo donde están tus hermanos cuidando las ovejas, me traes informe de cómo están ellos y cómo están las ovejas. Y desde que lo miraron de lejos que iba José, ahí viene el soplón, dice, viene el chismoso, ¿verdad? Entonces ellos conspiraron para asesinarlo, para matarle, ¿verdad? Para matarle. Entonces vamos a ver un principio primero donde dice que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Como dije hace poco, si nosotros lógicamente andamos en obediencia, le tememos a Dios y lo honramos, ¿verdad? Entonces miramos allí que dice, guiado por sus celos, los hermanos de José tomaron en asesinarlo. Allí dice, pero el Señor tocó el corazón de Rubén y Judá, que eran hijos de Lea, eran de los hijos mayores de Jacob, ¿verdad? Entonces la Biblia afirma que Jehová estaba con José en todo momento. Vamos a ver la siguiente, hermano.
dice el primer principio que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Y Génesis 37, 21 al 22. (37, 21 a 22). Bueno, maquilaron para asesinar a José, ¿verdad? Pero en eso, cuando Rubén miró que sus hermanos lo querían matar, Rubén trató de defenderlo y dijo: metámoslo, mejor metámoslo en la... ¿Para qué nos vamos a echar la sangre de ellos encima? Es nuestro hermano, metámoslo en la cisterna. Y si leemos ahí el versículo, lo que dijo fue: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre, ¿verdad? O sea que Rubén sentía esa responsabilidad como hermano mayor, sentía esa carga de proteger, aunque lo aborrecía y no lo quería y todo, pero él sabía que tenía que dar cuenta ante a su padre, ¿verdad? Entonces, en un descuido, ante la ausencia de Rubén, dice que venían unos ismaelitas, que eran comerciantes, que comerciaban aromas, esclavos y todo lo que agarraban como todo comerciante, y dijo Judá, el otro hermano: ¿qué provecho tenemos nosotros en la siguiente, hermano? ¿Qué provecho tenemos nosotros, dice, en matarlo de esa forma? No hay ningún provecho. Aquel, como era ojo grande, estaba viendo a ver qué le sacaba, ¿verdad? Y dice: mejor vendámosle a los ismaelitas. La siguiente, hermano. Vendámosle, dice, y lo sacaron de la cisterna donde lo tenían y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y después, bueno, se quedaron con el dinero. Dice que la túnica se la quitaron, la embarraron de sangre de un cabrito para hacerle creer al papá que alguna mala fiera se lo había comido, lo había matado, ¿verdad? Y miramos ahí, Judá dijo a sus hermanos, bueno, hoy ya lo miramos, la siguiente. Entonces miramos que otro principio que debemos de aprender, producción, la siguiente multimedia, por favor. Sí, el segundo principio, que Dios en su propósito nos lleva a donde Él quiere. Y eso lo vamos a ver. Miren a Moisés. Y la tribulación de Moisés no fue de un día, de 10 años. Moisés pensó que él iba a gobernar sobre los hebreos en el faraón y que iba a ser fácil. Pero el Señor necesitaba pasarlo por un proceso. Así como todos somos pasados en algún proceso en los momentos de tribulación. Y sabemos que a Moisés el Señor por 40 años lo tuvo en el desierto. Él pensó que con asesinar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, pues ya se iba a ganar un liderazgo, pero no es así tan fácil. Dios lo preparó 40 años en el desierto para que él cumpliera con una misión, con un propósito que Dios tenía para su pueblo. Y fue tanta la preparación que tuvo Moisés que logró arrancarle más de 2 millones de esclavos al faraón. Se los arrancó y los cruzó por el desierto por 40 años para llevarlo a la tierra prometida. Eso es enorme, grande. De la misma forma, ¿verdad? Aquí, de la iglesia de Honduras y de varios lados, Dios mueve misioneros para diferentes puntos del mundo y van con un propósito. Si Dios los lleva es porque hay un propósito con ellos para esos lugares donde Dios los coloca, ¿verdad? Entonces, no vayamos lejos. Aquí el Señor trajo por varios años al pastor Ricky Saldaña, luego trajo al pastor David Molina, al pastor Rubén Molina, y si no fuera por ese movimiento que tuvo el Señor de esas personas acá, esta casa de oración no existiera.
Pero gracias a lo que Dios hizo de mover personas de otros países a este país, ¿verdad? Es que tenemos esa bendición de donde poder congregarnos nosotros. Entonces José fue llevado a Egipto. Fue llevado a Egipto y fue vendido a una persona de mucha importancia, al capitán de la seguridad de Egipto, llamado Potifar, ¿verdad? Él lo compró y miró que él todo estuvo como siervo ahí en la casa de Potifar, un alto personaje, ¿verdad? En ese pueblo de Egipto. Yo sé que todos ustedes ya han leído la historia, ya la saben y todo, pero es importante que recapitulemos en algunos principios de esto, ¿verdad? En el primer principio, antes de llegar a Egipto, miramos que como padres no debemos de tener favoritismo por ninguno de nuestros hijos. Todos son nuestros hijos y debemos de tratarlos por igual y no como hizo Jacob con ese hijo, porque lo que está creando es división, rencor, odio entre la familia, entre los hermanos, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado. Esa es una enseñanza que nos da ese pasaje, y otra enseñanza que nos da es que nuestros sueños debemos de tener mucho cuidado a quién se los contamos. Muchas veces cometemos el error de contar nuestros proyectos, nuestros sueños a otra persona, y a aquella persona qué bien, aquí allá, pero por detrás le juega zancadilla, ¿verdad? Y entonces se adelanta él. A mí me ha pasado eso de que tal vez por contar algo que yo voy a hacer, cuando acuerda a los 2 o 3 meses otra persona ya lo hizo, ¿verdad? Entonces no es a cualquiera, porque no todo mundo se le puede contar los sueños a personas que sí sabemos que nos quieren, que nos aman y que más bien nos pueden dar un consejo y nos pueden orientar, ¿verdad?, en lo que queremos hacer. Fue llevado, y dice que José ahí con el Potifar fue un siervo muy bien portado, que halló gracia ante los ojos de Potifar. Llevado pues a Egipto, Potifar, oficial del faraón, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero dice, mas Jehová estaba con José y fue próspero, ¿verdad? Fue próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio Potifar que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Todo, ¿verdad? O sea que miró que Dios actuaba a través de José. ¿Y qué hizo entonces Potifar? Lo puso como mayordomo. Lo puso como mayordomo de su casa. Y dice que todo lo que Potifar hacía no tenía que preocuparse más, ni en su casa, ni en el campo, ni en ningún lugar, porque todo hacía José bien hecho y era prosperado en todo lo que hacía, ¿verdad? La siguiente, hermano. Miramos otro principio ahí muy importante, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno anda con el Señor, anda así, como dicen, avanzando en el Señor, Satanás no duerme y Satanás busca la forma de cómo hacernos caer, ¿verdad? Así como hizo con José. Tenemos que huir de la tentación, hermanos. Pero dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores en toda prueba y en toda tentación. Como nos enseñaba, ¿verdad? Nos enseñaba el pastor Rubén hace algunas semanas, al finales del año pasado, cuando estaba hablando de crecer en el Señor, de que decía de que en las pruebas y en las tentaciones nosotros podíamos crecer también.
Si sabíamos recopilar, si sabíamos capitalizar esas pruebas y esas tentaciones, nosotros podríamos crecer. Y esto es más o menos parecido, ¿verdad? Que en las pruebas nosotros podemos aprender y si sabemos sacarle provecho y agarrarnos de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea que el Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Y lo peor es que a veces cuando nos estamos así en esos momentos de angustia, momentos de dolor, de sufrimiento, muchas veces no sabemos, a veces queremos cuestionar a Dios y le preguntamos, ¿por qué, Señor? Miren, Job cómo le decía a Dios, Señor, ¿qué mal he hecho? Porque él se consideraba perfecto, se consideraba santo. Dime en qué he fallado, muéstrame en qué he fallado, le decía Job. Y así muchas veces he escuchado yo testimonios de personas que dicen que cuando han entrado en momentos de tribulación, en momentos difíciles, pues comienzan a apartarse de Dios y por estar más presente de su situación y de sus problemas, se olvidan de Dios. Cuando es el momento más bien de tirar toda nuestra dependencia en el Señor. Es el momento en que nos tenemos que volver 100% dependientes del Señor y decir, Señor, yo no sé por qué me está pasando esto, pero tú sabes y algún propósito tienes tú en lo que me está pasando. No es fácil, no es fácil. Yo sé que alguien que ha perdido un ser querido, ¿verdad? O que está pasando por situaciones de que algún hijo en drogas o en prostitución, no sé, o tiene problemas difíciles, problemas legales con la justicia o cualquier otro tipo de angustia, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero yo he pasado así por momentos de angustia, ¿verdad? Tal vez de varios años, y realmente cuando yo he puesto mi confianza en el Señor, y les voy a decir una cosa, que cuando nosotros ponemos la fe en el Señor premia esa fe que hemos puesto en Él y no lo va a defraudar en ningún momento. Tenemos que depender 100% y no hacer lo contrario, de decir, no, Dios ya se olvidó de mí, Dios me dejó. No, Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja, sino que nosotros le damos la espalda muchas veces a Dios. Como dijimos en un principio ahí, ¿verdad? Que tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Aquí, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en Génesis 39, del 4 al 5. Bueno, ya dijimos que Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. La siguiente, hermano. Bueno, después de eso apareció ahí la mujer de Potifar, que no menciona aquí cuál es el nombre, ¿verdad? Y eso lo miramos en 39, en el capítulo 39. Dice que la mujer de Potifar asediaba a José. Y a cada ratito le decía, venga, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Pero la respuesta de José, ¿cuál fue? Dice en el versículo 9 del capítulo 39 de Génesis, no, la respuesta que le dio José a la mujer de Potifar
no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservada, excepto tú, le dice, ¿verdad? Por cuanto tú eres su mujer. Miren cómo José honra aquí a su jefe. Que otro hubiera dicho, si este incircunciso que me trajo aquí me compró, más bien voy a aprovecharme. Si hubiera sido un carnal, ¿verdad? Como si no hubiera andado en el espíritu, pero no, él honró a su jefe. ¿Por qué lo hizo? Porque como dice aquí, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? Es el temor de Dios. Cada vez que el diablo se nos presente de la forma más linda para tentarnos, no sé, hermano varón que está ahí, ¿cómo actuaría usted cuando encontrándose en una situación de esta, verdad? Pero realmente hay que estar en el espíritu para vencer a las tentaciones, ¿verdad? No es que no las tengamos, todo, y mentiroso el hombre que no diga que no ha sido tentado en ningún momento, ¿verdad? Igual que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres también son tentadas, ¿verdad? Entonces hay que, dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así dice, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que miremos. Entonces dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, ¿verdad? Porque recordemos que él hacía oficio en el campo, cuidaba el ganado, las propiedades de él, era el mayordomo. Y como mayordomo era responsable de toda su casa, dice la palabra, ¿verdad? Entonces un día entró a hacer la limpieza, dice, a hacer el oficio en la casa y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo agarró por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Eso es lo que hay que hacer cuando miremos. No andemos en terrenos del maligno, en terrenos del enemigo. Huyamos por nuestra vida y por nuestra salvación, hermanos, de esas cosas. Bueno, la siguiente. ¿Qué le pasó entonces? Ella vino y gritó, dio gritos diciendo, auxilio, ese hebreo que trajeron a esta casa me quiso violar. Y cuando llegó Potifar, ella estaba ahí con las ropas al lado diciéndole, mira, aquí donde dejó las ropas que me quiso violar, y se fue, salió corriendo. ¿Qué hizo Potifar? Lo metió a la cárcel, lo encerró, ¿verdad? Pero tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Ahí lo que estaban eran los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero el versículo 21 del 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con él. Realmente, para que nosotros encontremos gracia, ¿verdad? Tenemos que tratar de estar con el Señor en todo momento. Porque si estoy en la carne, ¿qué es estar en la carne, hermano? Lógicamente que si me estoy comiendo unos 4 tamales o unas 2 baleadas, estoy dándole gusto a la carne, no al espíritu, ¿verdad? Estar en la carne es darle gusto a la carne y no al espíritu. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, y los del espíritu son contrarios. No podemos estar, dicen que la luz y las tinieblas no comulgan, ¿verdad? Así como cuando nos vayamos de este mundo, cuando nos vayamos de aquí, solo hay 2 lugares a donde ir.
a la vida eterna con Dios o al infierno con Satanás. Son los dos únicos lugares. Y allá no hay lugar no se puede pasar de un lugar a otro, dice la palabra, sino que allí no hay áreas grises donde puedo tener un pie allá y el otro aquí en el área gris o allá, sino que allí definitivamente cuando nosotros morimos ya vamos definidos para dónde vamos. Ya vamos definidos, no hay nada que podamos hacer ya una vez. La salvación tenemos que conquistarla aquí, en la tierra. Aquí es lo único que nos podemos llevar de aquí de la tierra. Y esa salvación para nosotros, hermanos, es gratis. Ya fue pagado un precio por eso. Y precio de sangre. Fue un precio que pagó el Cordero de Dios cuando derramó su sangre por toda la humanidad. Ese es el amor tan grande de nuestro Dios para con nosotros, ¿verdad? Que nosotros siendo pecadores y estando en nuestros delitos y pecados, dice que envió a su Hijo Dios, lo envió para tribulación. Y si Moisés estuvo 40 años en el desierto, si Noé estuvo 120 años para construir el arca, y dicen que fue el peor evangelista que ha habido porque estuvo 120 años predicando y no logró que ninguno se convirtiera, ¿verdad? Solo él, su esposa, sus hijos y sus nueras son los que lograron salvarse en el arca, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que buscar la salvación nuestra aquí en la tierra, y no solo la nuestra, sino que predicarles en medio de esas tinieblas, predicarle a los que están perdidos, hablarles de Dios, y también que podamos llevarnos la salvación de otras personas allá al cielo. Y eso va a acumular, es acumular tesoros en el cielo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos estar alabando a Dios, adorando a Dios aquí, pero luego salimos y podemos estar, como dicen, cantándole al diablo allá en una disco, en cualquier lado, y bailándole al diablo, ¿verdad? En el cielo no hay lugar después de muertos no hay lugar para nada de eso. Pues así nuestro Señor Jesucristo vino y Él también pasó por momentos de tinieblas, momentos de oscuridad, momentos sombríos pasó nuestro Señor Jesús. Él estuvo en su condición humana aquí en la tierra por 33 años. Él comenzó su ministerio a los 30 años, dice la Escritura. Pero ese tiempo que Él estuvo fueron momentos de grandes tribulaciones. ¿Se imaginan cuando Él estaba sintiendo la carga de los pecados de toda la humanidad? Cuando Él cargó con todos nuestros pecados en esa cruz, sobre sus espaldas, que dice que en ese momento Dios le abandonó. Dios le abandonó porque Él se había hecho maldición, como dice, porque estaba cargando con nuestra culpa. Pero todo eso obedece a un propósito y a un plan que el Señor tiene para cada uno en la tribulación. Así como tenía un plan con Moisés, así como tenía un plan con Noé, así como tenía un plan con David cuando fue tribulado por el rey Saúl, así el plan de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? El plan de Dios con nuestro Señor Jesucristo era la salvación del mundo, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando antes de expirar, Él dijo: consumado es. Dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Padre, consumado es. ¿Qué es lo que fue consumado? El plan de Dios. El plan de Dios de la salvación del mundo. Él lo entregó en manos después de ese vil asesinato, después de ese macabro asesinato.
¿quién de nosotros sería, como dice la palabra, quién de nosotros sería capaz de morir siquiera por un justo? Nadie de nosotros, ¿verdad? Y Él que murió por los pecados de todos nosotros. Entonces, eso es la misión que tenemos. Antes de subir al cielo, Él dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, dice. Entonces, eso no es una sugerencia, es un mandato, una orden: id por todos lados y predicad. Miremos la siguiente, hermano. Miramos allí que José, nosotros cuando haya que darle el crédito a Dios, no tenemos que quedarnos callados en ningún momento. En ningún momento, eso tenemos que aprenderlo. Y José en ningún momento se atribuyó a él ningún crédito. José interpretó los sueños de dos prisioneros que estaban ahí junto con él, presos. Era un copero y el copero y un panadero eran, ¿verdad?, los que estaban presos. Y ellos habían tenido unos sueños raros y estaban tristes y afligidos. Y José les dijo: ¿por qué estáis con esa cara tan afligidos? Hemos tenido unos sueños y no sabemos qué significan. Entonces, ¿qué dijo José? La interpretación es de Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntamelo ahora. Y Dios, por medio de José, les reveló qué significaban los sueños. Y dice que el copero fue restituido a su puesto, pero José le dijo: cuando estés allá frente al faraón, háblale de mí, porque yo aquí estoy preso injustamente. Tal vez sea liberado de esta cárcel. Pero dice que el copero se olvidó de José y fue restituido. Pero 2 años después, justamente 2 años después de haber salido el copero y el panadero, que el panadero pues lo habían ahorcado, dice que el faraón tuvo otro sueño, y un sueño que nadie se lo podía interpretar, ni los brujos, ni los sabios, ni los entendidos, ni los magos, ni nadie podía interpretárselo. Entonces ahí el copero se acordó y dijo: ahora me doy cuenta de mis fallas, dice. En la prisión donde yo estuve hay un hebreo que él sabe interpretar sueños, y ya les contó todo a mí y a otros, nos interpretó los sueños y nos sucedió tal como fue. Entonces dijo el faraón: tráiganlo inmediatamente. Y ya el faraón le contó los sueños a José, que eran los sueños de las vacas gordas y vacas flacas, de las espigas débiles y las espigas frondosas. Y José les dijo: son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y los años de escasez se comerán los años de abundancia. Entonces José le dijo: el Señor ha puesto, el Señor le ha mostrado al faraón lo que tiene que hacer, y tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces cuando le dijo interprétame el sueño, le dijo: no está en mí, le dijo él al faraón, no está en mí el interpretar sueños, ¿verdad? Dios será el que te dé la respuesta propicia a faraón. Entonces le interpretó el sueño allí, y no se dio el mérito a José, ¿verdad?, sino que él dijo: el Señor es el que hace las maravillas, no soy yo. A mí solo me usa para hacer eso, ¿verdad? Y otro principio, el 5.º principio, siguiente, hermano, es que Dios honra a quien le honra. Eso está clarito. Dios honra a quien le honra. Y en el capítulo 41, 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como a este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Y recuerden que el faraón tenía, en todo Egipto había un montón de dioses, tenían un montón de ídolos, dioses con D pequeña, ¿verdad? Ahí no tenían ningún temor del Dios eterno, del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces le dijo, tú estarás, aquí viene la honra que Dios pone sobre José, ¿verdad? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Qué bello esto, ¿verdad? O sea que aquí viene ya lo que es la redención de José, ¿verdad? O sea, ¿qué es la redención? Así como nuestro Señor Jesús vino para redimirnos de la esclavitud del pecado a nosotros, nuestro Señor Jesucristo murió por la redención de nuestros pecados. Entonces, de la misma forma, el Señor redimió a José de la esclavitud de Egipto. Desde ese momento, de un segundo a otro, dejó de ser esclavo y dejó de ser prisionero. Estaba preso cuando lo trajeron, interpretó el sueño y ahí nomás le pusieron el anillo y le dijeron, tú serás el segundo, tú serás el que gobernarás Egipto. Lo puso por sobre todo el pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, qué honra le dio Dios a él. Así no lo dudemos, hermanos, que si nosotros le somos fieles al Señor, el Señor nos va a honrar en todo momento. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y vamos a ver otro principio más, la siguiente, que lo que Dios promete, aún en sueño lo cumple. ¿Recuerdan por qué odiaban tanto a José los hermanos? Lo que rebasó el vaso para que lo odiaran fueron los sueños que tuvo José, que eran revelaciones proféticas divinas, eran que Dios le reveló a través de sueños. Así como a nosotros a través de sueños el Señor nos puede revelar muchas cosas. Yo me atrevo a decir, ¿verdad?, de que el Señor me ha revelado un par de veces algunas cosas y que tal como yo las he visto en sueño, así han ocurrido, ¿verdad? Entonces para mí son revelaciones divinas. Como dice allí que no recuerdo, pero hay un pasaje que dice que Dios se nos muestra en sueños también, en la Biblia, ¿verdad? No recuerdo en qué parte, pero eso lo menciona. Y vamos a ver en Génesis, vamos a saltar al capítulo 43, versículo 26, que dice, y vino José a casa. Bueno, después de todo esto trajo José. Y vino José a casa y ellos le trajeron presente. ¿Quién eran ellos? Los hermanos de él que habían ido por trigo a Egipto por la hambruna que se había dado, ¿verdad? Fueron donde ellos, pero José los conoció a ellos, pero ellos no pudieron reconocer a José. Y José les entendía cuando ellos estaban discutiendo. ¿Te acordás que yo te decía que no vendiéramos los hermanos? Te decíamos que no, y por eso es que nos ha venido todo este mal, decían entre los hebreos allí discutiendo, y dice que José les entendía y se fue a llorar, porque según ellos no les entendía porque tenían intérpretes, pero lo habían puesto a propósito el intérprete. Entonces en el 26 dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra, se inclinaron. Ahí se cumplió el primer sueño profético de las espigas, de los manojos que se inclinaban ante el manojo de él, ¿verdad? Se inclinaron, y en el 28 dice, y ellos respondieron en una pregunta que les hizo
José, ¿verdad? Bien va tu siervo nuestro padre, porque les preguntó José, ¿y cómo está el padre de ustedes? Aún vive, le dijeron, y se inclinaron e hicieron reverencia otra vez. El sueño que ellos quisieron apagar, aquí está condensado, aquí está cumplido, ¿verdad? De que ellos se iban a inclinar, y cuando Dios tiene un plan, ningún plan perverso humano va a detener los planes de Dios. Ninguno. Dios va a cumplir con sus planes y su propósito en todo momento. No lo dudemos. Y por último, Dios tiene propósitos al permitir la tribulación en nuestras vidas. José tenía 17 años cuando comenzó a ser esclavo y dejó de ser esclavo a los 30 años. 13 años de sufrimiento, de una u otra forma, abandonado por su familia y llevando una vida tremenda que bueno, solo Dios le pudo dar la fortaleza para poderla soportar. Y lo último que vamos a sacar aquí, la siguiente, hermano. La última, ponga, hermano. La siguiente. La otra. Allí. Tenemos aquí unas reflexiones finales sobre la vida de José y las vamos a leer. Dice, la historia de José nos enseña cómo obra Dios soberanamente para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Como dijimos ahorita, nada ni nadie va a detener los planes de Dios, los que Él tiene, aunque no los entendamos y cuestionemos a Dios y todo, y van a haber sufrimientos o tribulaciones que tengamos o que tenemos, que jamás las vamos a entender, hermanos. Nunca las vamos a entender. Dice, porque Dios en su soberanía, Él las hace y Él no tiene por qué estarnos dando explicación, ¿verdad? De cada cosa, como a Job. Las intenciones más perversas del hombre nunca podrán frustrar el plan perfecto de Dios, jamás. También dice que José, en vez de vengarse de sus hermanos en esos momentos de necesidad que tenían sus hermanos, dice que más bien fue movido a misericordia. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que en vez de buscar venganza, pero nosotros que nos hagan algo, pero esta me la paga, pero esta de una u otra forma lo veré, dice. Pero no, Dios no quiere venganza, Dios quiere misericordia y perdón. Es lo que quiere, ¿verdad? Y por último dice que podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos, así como lo hizo con José, ¿verdad? Si somos fieles nosotros hasta el final, tengamos la certeza de que Dios nos va a premiar de una u otra forma. Hermanos, yo sé que todos los momentos difíciles, solo hay una forma de que los podamos superar, y es estar agarrados de Dios. Hay una paz que, como dice, el mundo no la da, dijo Jesús. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, dice. Entonces, tenemos que agarrarnos de esa paz de Dios, aún en los momentos de angustia, de dolor. Hay momentos que queremos llorar, queremos gritar, sentimos que explotan nuestros corazones, no podemos dormir, hay insomnio. Y en esos momentos orémosle a Dios y pidámosle por esa paz. En medio, como dicen, paz en medio del tormento. Hermano, como dice la palabra, ¿verdad? Dios es bueno y el amor de Dios nada lo puede quitar, hermanos. Invoquemos siempre esa paz que Cristo nos da. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales.
Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.